Hello and welcome to our 7th Reach Out and Connect workshop. We are going to be talking about staying social in a time of social isolation, which is not always easy to do, especially when you can't see people in person. So my name is Kristen and I am the program director of Reach Out and Read. And then we also have Evelyn. Say hello, Evelyn. Hi everyone, I'm Evelyn. And then we have Carrie. Hi everyone, I'm Carrie. And then we have my dad, our trusty translator. Say hi, Gabe or Dad. Hello, good evening, everybody. So as I mentioned, today we are going to be talking about staying social during this time when we are social distancing. We're going to focus specifically on kids today and talk through some strategies on how to keep our kids social while social distancing, something that's extremely important, especially for young children. They learn so much through being social with other children, and so this is something really important to keep up, even if we can't physically be with somebody else at the moment. So, spoiler, a lot of these strategies include using technology, shocker, and screens. And if you are concerned about screens, please take a look at last week's workshop where we talk a lot about how to manage screen time in quarantine. And we've discovered that screen time increase right now is really okay. And we should focus more on the quality of screen time versus the quantity of screen time. And we will all survive this and happily socialized through everything. So using screens is actually a really fantastic way to stay in touch with friends and family, and is a really high quality way to use screens. All right, Dad. Ok, buenas noches todo el mundo. Kristen acaba de hacer las introducciones y después de las introducciones ella empezó a dirigir la atención a las series que estamos haciendo esta noche, que es la número 7. Ella dice que esta noche vamos a hablar de cómo estar socialmente juntos durante este tiempo. La distancia social es muy importante. Ella dice que vamos a especificar, va a ser un focus especialmente, o va a enfocar especialmente en los niños. Va a hablar a través de ciertas estrategias para mantener a los niños socialmente entusiasmados, pero al mismo tiempo manteniendo la distancia social. Ahora, el tercer punto que ella dice, que es malas noticias, es que muchas de las estrategias que ella nos va a hablar esta noche requieren tecnología. Y tecnología y requieren pantallas también. Pantallas como la pantalla de la televisión, la pantalla de la computadora, la pantalla de la tableta. Ella aconseja que ustedes miren en el taller que se hizo la semana pasada, que fue acerca de su niño y el tiempo que él debe gastar en frente de estas pantallas durante la cuarentena que tenemos con el COVID-19. Ella dice que se ha descubierto que el incrementar el tiempo de pantalla está bien, no es una cosa que va a dañar nada en la parte intelectual del niño. Y que lo que tenemos que hacer es que enfoquemos ese tiempo en algo que sea de mucha calidad. Así cuando los niños utilizan las pantallas, van a obtener mucha calidad y menos cantidad de tiempo. Ella dice que el cuarto punto es que dice que usar las pantallas para estar de alguna forma juntos con la familia y con los amigos. Y que es una manera grandiosa
de utilizar el tiempo de la pantalla. Así uno puede estar hablando con ellos. Okay. Great. All right, so we're going to start by talking about why it's so important for our children to stay social. Children learn through being social, and socialization teaches our children how to problem solve, how to share, how to recognize emotions, and empathize with other people. And so not being in school or a childcare setting can really hinder these skills from being developed, but we're here to help with some ways to keep your kids social. And I'd also like to say that communication is a reciprocal interaction. So by your children staying in touch with family and friends, you're also supporting the person on the other end of the conversation. And especially with older family members, this can be really important because studies show that social interaction among older adults is extremely important, has many health benefits, and reduces the risks for depression and other heart conditions. Did you talk about all your points, your bullet points, or just 2 or 3? I'll do the last one there. Thank you. And the last thing we wanted to mention is that for children, communication can really help them, especially during this time of social isolation, can help them feel less alone and mitigate some of the stress that comes from being away from their friends, brings a normalcy back into their lives. Thank you, Gabe. Okay, no, I was like trying to follow, but not really following at some point. Anyway, so Carrie nos dice esta noche que ella va a hablar acerca de estar social y por qué es importante estar social. Entonces ella anotaba aquí unos puntos. El primero, ella dice que es que la comunicación es una interacción reciprocal o recíproca. Así los niños pueden estar en toque con la familia y con los amigos, o tocados por la familia y los amigos. Y asimismo, están ellos soportando una conversación y la amistad, por decir, de la persona que está al otro lado de la pantalla. Esto también es especialmente de verdad cuando la familia tiene amigos que son más viejitos. Ella dice que hay unos estudios sociales de interacción entre la gente que es más vieja, que tiene muchos beneficios de salud y que reducen riesgos, especialmente de estar deprimido. Para los niños, la comunicación puede ayudarlos a ellos a que se sientan menos solos y ayudar a soportar un poquito la situación de que ellos tienen que estar muy mantenidos dentro de los hogares y dentro de un área muy limitada, ¿no? Y que eso puede traer mucho estrés para los niños y especialmente la parte de estar lejos de los amigos. Entonces así esto les trae una normalidad a la vida de ellos. Los niños también aprenden a ser social, a convertirse más sociales, estando más sociales. Entonces es una habilidad que ellos la pueden aprender. Y Carrie dice que es una oportunidad para que los niños aprendan también a resolver problemas, a reconocer los problemas, a compartir los problemas y compartir las emociones y tener simpatía o empatía. El último punto que ella dice es que como los niños no están en el colegio, todas estas habilidades, especialmente, claro, la que estamos hablando, la social, se vuelven un poquito más deprimentes, ¿no? Se pasan como al segundo estado, ¿no? Entonces, no se pueden desarrollar como a ella le gustaría que esto se desarrollara. Pero ella dice que
por eso es que ella y estos talleres se están haciendo para ayudarlos a ellos de algunas maneras para mantener a los niños en una forma social. Okay, Karen. Great. So now we're going to talk about some strategies that you can use to help your kids stay social. So one of the ways that you can help is to coordinate with your child's friends' parents and help to schedule a time to do a video or a virtual play date. Like we have mentioned before, it's important for children to have a sense of routine. So try and make this a regular part of your schedule and do it as regularly as you can. You can use Zoom, FaceTime, Google Meets as a way to set up these virtual playdates, or you can also use Caribou, which Carrie will demonstrate how to use in a little bit. As parents, you can choose to facilitate this time. You can plan out some activities for your child to do with their friend. That can be reading a book together, prompting discussions, or playing a game. Alternatively, if this is too much to take on during this time, which we understand, sometimes kids might just find comfort in having a friend around, and you can just let them be. There are a couple ways that there are a couple of different platforms that you can use for online games, and we will have these links available to you through our workshop one-pager that we'll post in a little bit. But there are online game sites like Pogo where kids can play some of their favorite board games with friends without sitting around the same table. And it's also free, which is great. You can also play, there's a platform where you can play Uno online, and also the very popular app Pokemon Go has been adjusted since COVID-19 so that it is easier to bring the Pokemon closer to home. So these are just a couple of ideas to help your kids stay social. Okay, now Evelyn nos va a hablar esta noche de cómo ayudar a los niños a estar social o en un ambiente mucho más social. Ella dice que hay dos puntos que son importantes para desarrollar esto. El primero es desarrollarlo. Y el segundo es cuáles son los juegos que se pueden hacer. En el primero, que es hacer un tiempo especial para estas situaciones virtuales. Dice que coordinarlos con los niños y con los amigos, ponerlos en un calendario, y así ellos pueden hacer esto de una forma organizada y, semanalmente. Ellos pueden utilizar estas pantallas de transmisión o plataformas de transmisión de vernos unos con otros, como la de Zoom, como la de FaceTime, como la de Skype, como la de Google Meets o Caribou. Los padres pueden escoger los tiempos o pueden ayudar a que esto se facilite de una forma bien hecha. Ellos pueden leer también libros juntos y ayudar en las discusiones o en los juegos con los niños. Ella inclusive dice que los niños no tienen que hablar todo el tiempo. Ellos simplemente pueden encontrar mucha comodidad en simplemente teniendo esta persona en el otro lado de la pantalla o teniendo el amigo de ellos en el otro lado de la pantalla. Eso les da una muy buena actitud, ¿no? En la parte social. Ahora, los juegos ella dice que los juegos son juegos, como son juegos virtuales, todos están en el internet. Y ella menciona, el primero se llama Pogo, que permite a los niños que jueguen los juegos que ellos tienen favoritos, que sean de mesa, ¿no? Como Monopolio, especialmente como Monopolio. Ella
hace un énfasis que son gratis. Ahora, hay unos juegos que son un poquito de menos tecnología, pero que son de mucho entretenimiento, porque permite a los hijos que estén muy, muy juntos y que tengan muy buena interacción con los amigos. Uno de esos juegos es el Let's Play 1, que es el juego de cartas, o el famoso Pokémon Go. Ahora, ella dice que como estamos con el COVID-19, muchos de estos manufactureros que tienen estos juegos han ajustado la forma en que estos juegos se pueden traer más fácil y más cerca hacia la casa. Okay. So another to stay social with your friends, with your child's friends during quarantine is by having a virtual movie night. So grab some snacks and a comfy spot and have a long distance movie night. You can coordinate a time that works with your friends' families and watch the same movie at the same time. There are some platforms that help with this, like Google Party is a Chrome extension, or sorry, Netflix Party is a Google Chrome extension that allows you to watch a Netflix show at the same time, and you can actually talk with the chat feature. And Airtime does the same thing on Google Chrome for other videos. If you would rather just watch a normal movie, then you can schedule a play date later and maybe talk about the movie to interact and engage around the same virtual experience. I'll move. Go ahead. Go ahead. Okay. So now Carrie nos dice que otra forma de hacer estas interacciones sociales es planear una película o un cine por la noche. Ella recomienda que te puedes coger unas cositas de comer, estar en una situación que estés bien cómoda, en un punto de que te sientas muy cómodo. La segunda es que puedes coordinar esta película o este cine que vas a ver con tu niño y con los amigos al mismo tiempo y que sea claramente la misma película. Y que para efectuar esto, tú puedes utilizar algo que se llama el Netflix Party, que es una parte de Google Chrome, una extensión de Google Chrome, que le permite a ustedes mirar la película y al mismo tiempo de hablar, porque tiene una característica donde se puede hacer la conversación al mismo tiempo de que están mirando la película. El tiempo que la película dura se utiliza en la misma forma en que se utilizan los videos. Okay, Gary. Another idea is to coordinate with your neighborhood and have a teddy bear or a rainbow hunt, where you might have seen this on social media, where families hide a teddy bear outside or inside their window, or a picture of a rainbow outside or inside their window, sending a message to your neighbors, and then families can go around, either drive in their car or if they can walk safely, to go on a scavenger hunt and find all the teddy bears or rainbows that are around their neighborhood. And if you're doing this, make sure you put up your own teddy bear or rainbow in your own house. This can also be fun if you choose to do safari animals, and then you can scout the safari animals around the neighborhood. And along with this, you can then set up a virtual play date and have your children in the neighborhood discuss what they were able to see and where they found the animals, maybe their thoughts on which one they thought was looking the funniest. Lots of different ideas around that. Ahora, Kerry dice que otro muy buen punto que es crear una búsqueda de tesoros en tu vecindario. Ahora, ella dice que la forma de hacerlo es de que tú puedes hacer ir a ver si puedes cazar o mirar osos, o ir a ver si puedes cazar arcoírises, que son muy bonitos. And
podrías haber visto esto en los medios sociales. Una de las formas de lograr esto es que tú te comuniques o le mandes un mensaje a tus vecinos para que ellos pongan osos o que ellos pongan los arcoíris en sitios donde sean bien visibles, ¿no? Como las ventanas de la casa que estén más cerca de la calle. Así cuando los niños están caminando, ellos pueden verlos. Y así los niños van a tomar un tour del vecindario y van a buscar por todos estos animales o van a buscar por todos los arcoíris o cualquier cosa que tú creas que puede ser una buena idea también. Y una vez que tú regreses a la casa después de haber paseado el vecindario con los niños, tú puedes buscar por estas osos o los mismos arcoíris en tu casa y caminar alrededor de tu casa. O, como ella dice, ¿no? Anteriormente, ir en un safari donde tú puedes encontrar estos dibujos o puedes encontrar estos muñecos. Después, arregle un juego virtual donde los niños pueden hablar acerca de todo lo que ellos vieron y pueden hacer muy buenos comentarios acerca de todo esto. Okay. So I'm going to talk about a few old school ways to stay social, less tech, and some of my favorites. So if you can get your hands on some sidewalk chalk, it's a super fun way to encourage literacy skills as well as being social. So you can organize a neighborhood event if it is safe for you and your loved ones to be outside. You can write positive quotes or draw pictures on the sidewalk outside of your building, or if you have a driveway, you can draw in the driveway as well. It's also just a fun way to kind of get outside and leave your home for a little bit. And then you can tour the neighborhood to search for others' messages and drawings. So if you coordinate with some other children who live in the neighborhood, parents and kids who live in the neighborhood, you can do a whole art walk throughout where you live with different drawings and sayings. It's a fun way to be social and stay in touch. You can even draw specific things for your friends to find. So maybe one of you loves to draw animals, but the other one loves to draw food. And so maybe you draw different food for your friend to find, and they draw different animals for you to find. So you can go again on that hunt. And then, of course, to keep it a little bit virtual, you can set up a play date afterwards via FaceTime, Zoom, to chat about all the things you found and drew. And you can, it's a great jumping off point to just really have a conversation and help kids have something to talk about, as well as feel like they're a part of something, right? It's something that not only are their friends and them seeing, but it's the whole neighborhood. So that can be very exciting. And then the other one is a little bit even more old school, which is writing a letter. It's a great time to bring back this very old practice. Help your kids write a letter or draw a picture for a friend or a family member. The mail service is still running, so you can definitely still do this. And in New York, we have mailboxes almost on every corner, so this is a great activity to participate in. Opening mail is just a lot of fun. Plus, reading the letters and writing and drawing the letters will help build your child's literacy skills. So it's a super fun and old school activity to promote. Plus, it's super fun to get something new and exciting from someone that you love. And then also, if you're worried about health, not to worry. Both the Center for Disease Control, the CDC, and the World Health Organization, the WHO, say that the likelihood of contamination with packages and mail is very, very low. So there's no need to worry about anything sanitary or lack of sanitation.
So go ahead and get writing, and maybe as a grown-up too, you can send a letter to one of your loved ones. Now, Krista nos habla ahora de una idea que es hacer actividades en donde tú entras el carro al garaje, ahí en esa área, o en el andén o la acera de tu vecindario. Ella dice que organices un evento de estos en un sitio que puede ser muy seguro y que puedes escribir cuotas en la acera o afuera de tu edificio o al final de donde tú parqueas tus carros, y después de que todos hagan estos dibujos o actividades en los andenes, tú puedes hacer un tool de los vecindarios para buscar otros mensajes o otros dibujos de otros niños que los hayan hecho. Ella dice que tú puedes hacer dibujos específicos. Así le puedes dar a tus amigos la idea de qué es lo que ellos tienen que encontrar una vez que hagas tu dibujo específico. Ella dice que también hacer un día de juego virtual para comentar de todos los encuentros que hiciste en tu vecindario, en los andenes o donde parqueas tus carros o afuera de los edificios. Y así, esta actividad es una actividad separada que va a tomar otro tiempo, pero ellos se van a sentir muy bien hablando de todas las cosas que ellos vieron, y lo más importante es que a ellos los hace sentir que son parte de algo, ¿no? O sea, que están muy activos socialmente, que es muy bueno. Otra oportunidad que ella dice es que es como en el pasado, mandar una carta en el correo. Esto puede traer unos recuerdos buenos del pasado. Tú le puedes, como padre, le puedes ayudar a los niños a escribir una carta o ayudarles a hacer un dibujo, y que ellos se lo pueden mandar a un amigo o a un miembro de la familia. Ella dice también que abrir el correo una vez que tú recibas estas cartas de tus amigos es una parte que los divierte mucho a ellos también. Es una curiosidad innata en los niños. Y así, entonces tú les puedes ayudar, o ellos pueden leer las cartas o interpretar los dibujos que ellos han tenido. Y todas estas actividades les enseña a ellos muchas habilidades en la parte educativa. Ahora, ella menciona que si te da un poco de miedo esto de ir al correo para recoger tus cartas y eso, ella dice que el CDC, que es el Centro de las Enfermedades, el Control de Enfermedades, ha dicho claramente que abrir cartas tiene un riesgo una probabilidad muy pequeña. Okay, Carrie. Great. We're going to end our workshop talking about a really neat app families can use to stay social during this time of social isolation. It's called Caribou. And it was actually originally created to connect military members that were serving overseas or serving elsewhere to their children and allow them to read and engage in a book together virtually. So now they have all kinds of different activities as well as books. You can do some coloring games, some matching games. So we're going to take a look at Caribou. Gabe, do you want to translate that, and then I will jump into the site that I have? Demonstration. Yeah. Okay, Cari dice que una oportunidad muy buena que hay en el internet es algo que se llama Caribou. Dice que Caribou es una aplicación que
que se desarrolló para contribuir a la interacción social de las familias, especialmente de los militares, que así ellos lo desarrollaron, especialmente así esta gente que tenía que ser, que tenía que ir a prestar servicio militar, ellos podían estar de alguna entrelazados con los niños a través de este programa Caribú. Y lo que ella va a hacer ahorita es hacer una demostración donde tú puedes ver cómo hay una cantidad de actividades diferentes, como colorear y hacer, encontrar cosas que sean similares en fotos. Y ella nos va a hacer una demostración ahora. Carrie. Thank you. Okay, are we good with the screen sharing? All good. Yes. Yes. Okay, so the app is available on the Apple App Store or on Google Play. It is free. It has books and materials in both English and Spanish. And Evelyn and I tried it out the other day. So here I am on my phone. I'm going to I'm calling Evelyn. And we can see her on the screen then, and she pops up down at the bottom. And we're both looking at the same screen right now. So we're choosing a book that we're going to read together. We can scroll through, and then I picked the book called Colors All Around. So we have an age range there, we have the author, and we read our book together. So red, orange, yellow, green, and blue, there are colors all around you. And then I turned this page, and Evelyn can read the next page for us. Green, some bugs, claws, yep. And then I turn the next page, and Evelyn turned the next page, so we can really interact with the book together. And after we finished with this book, I'll keep going and then we'll pause then. We also did an activity together. We see some matching games, there's mazes, there's lots of things that you can color, a word search. And then we chose to do the word search then once we went through here. And again, there's all kinds of different things for different age ranges as well. So here we are on the word search. And I think Evelyn found the first word. So she used her finger on the screen and found the word chinchilla for us. And then I found the wolf. So it's a lot of fun to both interact with the same piece of material when you're in separate locations. All right, maybe I'll pause there and give Gabe a chance to catch some of that. Ok, Carrie ya nos acaba de hacer la demostración de cómo tú haces para llegar a un juego como estos. Y tú lo que tienes que ir es a las aplicaciones o el almacén de Apple en tu teléfono o en la computadora y tú bajas la aplicación de Caribú y después ella dice que sigue las instrucciones. Pero lo importante aquí para que ustedes entiendan es que es sencillo. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación y seguir las instrucciones que ellos tienen ahí y puedes hacer juegos como el que ella hizo, el primero de leer un libro juntos o de encontrar palabras juntos. Y entonces así la interacción va a ser muy, muy bonita. Okay, Carrie. Thank you. After Evelyn and I finished with our word search, we played a matching game. Just another example of some of the activities that are here. And they're also educational activities, you know, because we have some matching and some letters and numbers and things like that. So Evelyn found one, and then I found the other, and then Evelyn found another one, and then I found another one. It was just a lot of fun, even as adults, to be interacting virtually with some material together, and now we're in social isolation. And these drawings and things, you can save them to your phone and keep them. And that was
Ok, Kerry habló de otro juego ahí que es el de interacción con la otra persona en donde pueden encontrar cosas juntos. Y tú, una vez que se acabe el juego, lo puedes mantener para ti. Entonces, lo puedes ver en el futuro también si quieres. Ok, Kerry. Great. I found that to be a really fun app, and I hope that you guys are able to use it as well to engage with family and your children's friends during this time. That is a. Ella dice que ella lo... Go ahead. Go ahead, Dad. Go ahead. Sorry. No. Go ahead. Just going to say that's a super cool app, and I am a little jealous I didn't have the time to demo that with you both because it looks like a lot of fun. So thank you so much for joining us today for our Staying Social in a Time of Social Isolation. Remember, it's very important for kids, but it's also important for the grown-ups too. So don't forget to give yourself a little bit of socialization. And don't forget, we have tons of virtual resources on our website. And you can also find all of the videos of our past workshops and the corresponding documents if you don't want to watch them but would prefer to read them. And if you're looking for a workshop on a particular topic, we have an email that you can send to Evelyn and let us know. We are here to help. Last translation, Dad? Ok. Lo que Kristen dice ahora es que muchas gracias por esta noche y que, como ustedes se pueden haber dado cuenta, hay muchos recursos virtuales en la página de web de ellos, que ella la está poniendo aquí ahorita mismo para que ustedes la miren. Y que ellos les recuerden también que pueden ir a la página también de ellos, que es el Reach Out and Read, y encontrar talleres que hemos hecho en el pasado. Hemos hecho, con este es el número 7. Y que tengan muy buena noche. Thank you so much. We look forward to seeing everyone back again for our next workshop.